¿Por qué este general rechazó convertirse en emperador no una, sino 3 veces? Si no estás familiarizado con esta historia, estamos hablando del general Tiberio Claudio Pompeyano, yerno y uno de los consejeros más cercanos del emperador Marco Aurelio. Nacido en Antioquía, Siria, a principios del siglo II después de Cristo, Pompeyano provenía de una familia humilde y llegó a convertirse en uno de los generales más respetados de su época. Su padre pertenecía a la orden ecuestre, un estamento por debajo de la clase senatorial, y con el tiempo logró otorgar a Pompeyano la ciudadanía romana durante el reinado de Claudio. La carrera de Pompeyano comenzó a destacar durante la guerra entre Roma y Partia, entre los años 160 y 166 después de Cristo, cuando tenía alrededor de 35 años y estaba bajo el mando del emperador Lucio Vero, quien gobernaba junto a Marco Aurelio. Su servicio excepcional le permitió alcanzar el puesto de senador y, más tarde, desempeñarse como cónsul en el año 162. Gracias a la confianza que Marco Aurelio depositó en él, Pompeyano fue nombrado gobernador militar de la Panonia Inferior después de la campaña contra Partia, entre los años 164 y 168. En ese periodo, enfrentó un gran desafío, una invasión de los lombardos que fue seguida por una amenaza aún mayor de la tribu de los marcomanos. Su victoria contra los lombardos lo consolidó como un destacado líder militar y lo convirtió rápidamente en uno de los consejeros más cercanos de Marco Aurelio. En el año 169, Lucio Vero cayó gravemente enfermo y falleció, dejando viuda a Lucila, la hija de Marco Aurelio. Si recuerdas la película Gladiador, probablemente identifiques a Lucila como la hija del emperador. Siendo aún muy joven, con apenas 21 años, Marco Aurelio decidió organizar un matrimonio entre su hija y Pompeyano, quien para entonces ya había ostentado el título de cónsul en 2 ocasiones. Este matrimonio fortaleció la posición de Pompeyano y lo vinculó a la dinastía Nerva Antonina. La confianza de Marco Aurelio en Pompeyano llegó a tal punto que incluso le ofreció el título de César y heredero al trono. Sin embargo, Pompeyano rechazó esta oferta, prefiriendo continuar su servicio como general. Esta parte de la historia inevitablemente nos recuerda la escena de la película Gladiador, donde Marco Aurelio ofrece a Máximo el trono imperial. De manera similar, esta sería la primera de las 3 ocasiones en las que Pompeyano rechazó convertirse en emperador. 10 años después, en el año 180 después de Cristo, Marco Aurelio fallece y Cómodo, con apenas 18 años, asciende al trono. Pompeyano, con su experiencia como general, intenta aconsejar a Cómodo que permanezca en la frontera del Danubio hasta completar la conquista de los marcomanos, tal como lo había deseado Marco Aurelio. Sin embargo, el joven emperador muestra poco interés en continuar la guerra y opta por firmar un acuerdo de paz con los marcomanos, regresando a Roma en el otoño del mismo año. 2 años después, Cómodo enfrenta una conspiración liderada por su hermana Lucila. El intento de asesinato fracasa, lo que lleva a la ejecución de Lucila y otros conspiradores. Al no haber pruebas que implicaran a Pompeyano en la trama, su vida es perdonada. Tras este episodio, Pompeyano decide retirarse de la vida pública, alegando edad avanzada y problemas de visión. Su decisión no solo responde al deseo de evitar represalias, sino también a la creciente inestabilidad política en Roma. Se refugia en sus tierras en Italia, lejos de las intrigas del poder imperial. Con la muerte de Cómodo en el año 192, Pompeyano regresa a Roma y retoma su puesto en el Senado. En este contexto, Pertinax, quien era el prefecto urbano, le ofrece el trono imperial. Esta decisión podría haber cambiado el curso de la historia romana, pero Pompeyano, con su reconocida sagacidad política, sorprende a todos al rechazar la oferta por segunda vez. Resistiendo la tentación del poder, Pertinax aprovecha el vacío de poder y acepta ser proclamado emperador. Sin embargo, su mandato es breve, ya que es asesinado por la Guardia Pretoriana apenas 87 días después. Fue entonces cuando Didio Juliano, un senador ambicioso,
logró sobornar a los pretorianos para ascender al trono. Sin embargo, su falta de apoyo sólido entre las tropas del ejército generó varios desafíos. Consciente de la fragilidad de su posición, Juliano comenzó a temer sufrir el mismo destino que Pertinax. Ante la amenaza inminente a su vida, Juliano se acercó a Pompeyano con una propuesta inesperada: compartir el poder como coemperador. Por tercera vez, Pompeyano rechazó la oferta, argumentando su avanzada edad y problemas de visión. Esta decisión dejó a Juliano aún más expuesto y vulnerable. El 1 de junio del año 192, los senadores tomaron una drástica decisión y llamaron a los soldados para irrumpir en el palacio imperial y acabar con Didio Juliano. Pompeyano, con su visión clara de la inestabilidad y el caos político en Roma, eligió sabiamente mantenerse alejado de los conflictos, viviendo el resto de su vida en tranquilidad y lejos de los reflectores. Dime en los comentarios, ¿ya conocías la historia de este general? Y si te interesa, en este otro video hablo más sobre la vida de Pertinax, un hombre que intentó cambiar las cosas en Roma, pero que no lo logró. Si aún no has visto ese video, haz clic para verlo. Nos vemos en el próximo contenido.